es, como decías vos hoy de las cariocas, esta es poesía pura. Sí. Ventanas iluminadas es un poema en prosa, hubiera sido digno de figurar en los pequeños poemas en prosa de Baudelaire, porque es la misma, el mismo estro, digamos, la misma inspiración. ¡Corre, Forrest, corre! ¡Corre, Forrest! Buenas amigos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Bueno, señores, bienvenido de nuevo a su podcast favorito, Corre Forres Corre. Y hoy tenemos a la maravillosa, espectacular Analía Pinto, con la que vamos a hablar de, bueno, uno de nuestros, me he liado ahí, pero bueno, es el autor favorito de ambos, ¿no? Don Roberto Godofredo, creo que era el Roberto, nombre. Roberto Godofredo Christiansen Art. Christiansen, sí, señor. Y bueno, vamos a hablar de una parte de la que se habla mucho de sus novelas, obviamente con razón, ¿no? Habla mucho de Juguetes Rabiosos, se habla mucho de Los Siete Locos, Lanzallamas, de sus obras teatrales, ¿no? Hay de todo, pero algo que queda muy, no sé, como que muy esquinado, muy olvidado, pero que sin embargo es relevante, ya no solo para él como artista y escritor, sino también para el desarrollo, ¿no? Incluso cultural de la Argentina, que es el periodismo, ¿no? Su parte como periodista, que fue la labor que más se ejerció. De hecho, eh, solo mencionar de entrada que un dato que me impresionó ayer de Aguas Fuertes y notas periodísticas, hay aproximadamente 1500, o llegó a escribir hasta 1500. Eh, Imagino que hasta incluso más, ¿no? Porque habrán también cosas que no se recopilaran por ahí o que no queden ya ningún rastro, ¿no? Pero bueno, no sé, Anaría, si quieres ya entrar al tema, ¿qué piensas primero de esta parte de Roberto Ar, que tampoco se menciona, o si se menciona casi como de pasada? No sé si quieras decir algo, por qué ese olvido, por qué esa cuestión, y bueno, en relación a Roberto Ar y la importancia que tiene eso. Ya digo, eh, para mi sorpresa, no solamente como él, bueno, como fue una labor alimenticia, ¿no? Sino que también tuvo una repercusión social brutal en la Argentina de su tiempo. Yo quiero arrancar diciendo lo siguiente. Las aguafuertes él las escribió desde el antecedente es 1927, pero oficialmente empieza en 1928 hasta el día antes de su muerte, que fue en 1942. Todos los días de Dios él escribió un aguafuerte, aunque en algún momento cambiaron de nombre, a lo último se llamaban Al margen del cable, fueron como variando un poco la denominación de la columna, pero él siempre mantuvo eso, con lo cual seguramente hay más, debe haber muchas más de 1500 notas, pero bueno, se supone, ese número es bastante certero. Yo tengo para mí, y creo que lo vamos a demostrar en este podcast, que lo mejor de Roberto Art son las aguafuertes. Que me disculpen los que les gustan las novelas. Para mí las novelas son desprolijas, se nota que les faltó un poco de trabajo, no sé si llamarlo corrección, pero por ahí de pensar un poco mejor las estructuras y demás. En Perdona cambio, que te interrumpa, sí, Analia, disculpa que te sí, sí, interrumpa en eso, pero solamente a juntar que en su nota al lanzallamas, él mismo, digamos que se disculpa por la sí, por prolijidad supuesto, de su cosa, justificándose además precisamente por su labor de periodista, que es muy intensa, digamos. claro. Precisamente en el famoso, es famoso, ¿no? Ese prólogo es lo que en crítica literaria se llama un texto programático. En el prólogo a los lanzallamas, él es donde habla del famoso cross a la mandíbula, y de la prepotencia de trabajo, ¿no? De que realmente lo que interesaba era trabajo en el sentido de escribir todos los días del oficio,
Y para mí el cross a la mandíbula de él son las aguafuertes, no son las novelas. Perdónenme los que son fan de las novelas de arte, pero hay en el mismo periodo, antes y después, muchísimas obras mucho mejores. Sin embargo, para mí nadie lo supera en el tema de las aguafuertes. Más las leo, más me gustan. Sí. Te reís, te emocionás, te asombrás, ves unas fotos, digamos así, de un tiempo, de una época, de una ciudad que ya no existe, y que si él no lo hubiera dejado reflejado en las aguafuertes, se hubiera perdido para siempre. Eh, Después vamos a hacer un pequeño repaso por todas los tipos de aguafuertes que podemos encontrar, un repaso no exhaustivo, porque obviamente no hemos leído las 1500. Sí, sí, vamos, yo ni siquiera me ha dado tiempo de leer todas las que hay publicadas. Por eso, de todos modos, yo acá tengo mi pila de aguafuertes, voy a ir mostrando todas las ediciones que tengo. Hay otras, pero bueno, Sí. tengo la gran mayoría. Pero antes de todo eso, me gustaría, si te parece bien, presentarles a un antecedente de las... Hay varios antecedentes, Sí. pero les quiero presentar uno que seguramente la gran mayoría no lo conoce, y que el mismo Art se encarga de mencionarlo más de una vez en las propias aguafuertes. Y acá tengo el librito. Y ahí se ve. Este señor se hacía llamar, firmaba sus notas como Last Reason, o sea, la última razón. ¿Por qué? Porque escribía unas notas en la última página del diario La Razón. Entonces era Last Reason. Ojo. Y son prácticamente aguafuertes. Tienen un estilo muy similar a de Art, sobre todo las aguafuertes más socarronas, más divertidas, más no por ahí las de denuncia social, que ya vamos a hablar de eso también. Y hay una en particular que les quiero leer el comienzo, aunque sea un poquito, porque lo van a escuchar y van a decir, pero ese es Art. No, no es Art, es Last Reason. La nota esta se llama Pituco Gomina, niño bien. Acá hago un paréntesis para los que no son de Argentina. Acá pituco les decimos a la gente que es muy fifí, muy así, comillas, fina y... Sí, en español de España, pijo, y en venezolano... ¿Qué sería? En venezolano, cifrino se le dice. Ah, bueno. Y acá también, cuando un muchachito proviene de una familia, comillas, rica, se le dice que es un niño bien. Entonces va a ser como el retrato de este Pituco Gomina, niño bien. Y arranca así, dice: tengo especial interés en que no se vea en esta viñeta un brulote a los gominas. El derecho a pegotearse el pelo es tan sagrado como el de llevarlo largo, hirsuto y a la que te criaste. Y como a mí me place llevar la pelambre a contrapeine, conceptúo que los engominados no son pasibles de delito por hacer de su cabeza un reluciente casco. Ellos sabrán por qué guardan el fosforito bajo unto. Tampoco quisiera que la pléyade de varones elegantes que planchan sus leones bajo el peso de la almohada viesen en mí a un envidioso de su percha. No, mis amigos, no. La elegancia me seduce, me encanta, me enamora. El hecho de que yo no la practique no significa que la aborrezca, sino que ella me queda un poco grande. Ahora bien, lo que aquí se viñetea no es el brillo de la porra ni el gentil aporte de los mancebos que rellenan sus trajes con la elegancia de su viril materia prima. Mi propósito, mi empeño va a otra cosa. Y ahí sigue y cuenta este pobre Pituco Gomina, que es un niño bien, que la madre le tiene pituquito esto, pituquito lo otro, de aquí para allá, qué sé yo. Es muy divertido. Pero si uno lo lee así medio distraído, dice, pues esta aguafuerte de Art nunca la había leído. No, es este señor. Y otra de los antecedentes, que, bueno, no traje ningún libro, pero que Art también lo menciona, es Fray Mocho.
que es un poco anterior a Last Reason. Last Reason escribió en los años 20 más o menos, y fue contemporáneo de Art. Estuvo en Crítica, en La Nación, en El Gráfico, en Caras y Caretas, bueno, en todas las, y en La Razón, ¿no? Y todos los periódicos de la época. Así que bueno, quería como traer hay más antecedentes, pero para Sí, que tengamos que no es, Art no inventó nada, lo que sí hizo fue perfeccionar algo que ya era sí, maravilloso y llevarlo más allá, al sí, sí. más allá. Sí, sí. Bueno, hoy día, digamos que también se siguen escribiendo estos tipos de notas entre irónicos y críticos, pero yo creo, y lo digo igual que tú, que para mí es lo mejor de su producción, que no llega ni a la, vamos, ni a la suela de los zapatos de Alt. Hay unas en específico que luego hablaremos, las notas carioca, que a mí me parece que son ya directamente prosa poética en algunos puntos, es una cosa impresionante. Y lo que mencionas de precedentes, dentro del mismo Alt hay un precedente que yo leí hace poco, o por lo menos yo lo veo como precedente, a mí me gustaría discutir contigo a ver si a ti Sí, te lo parece, que es las ciencias ocultas en Buenos Aires, que es un precedente a la vez de las novelas, pero también de las aguafuertes, es como una mezcla rara de todo, porque también es medio ensayístico todo esto. exacto. Y Sí, es como el germen de todo lo que va a venir después. Tengamos en cuenta que eso Art lo escribió cuando era jovencísimo, sí, sí, creo sí. que es 1920. Sí, sí, que bueno, que por ahí eh, tiene, se nota, ¿no? Todavía una inmadurez en cuanto a lo narrativo o expositivo, porque hay veces que mete tantas referencias, todo mezclado, que resulta a veces enfarragoso Como meterse ahí. como todo escritor novel es bien barroco, como Sí, corresponde, ¿no? Porque sí, sí, uno está tan inseguro que quiere poner todo lo que sabe en dos renglones, sí, pero sí, ya sí. se advierte entre todo ese fárrago de cosas que ahí había algo que Sí, después se sí, iba a desarrollar. sí, sí. Bueno, hasta incluso diría que lo que vendría a ser luego la última etapa que es la parte más crítica, incluso se ve allí, digo, de crítica social movilizatoria, digamos así. Me he inventado este adjetivo, pero digamos que de buscar mover a cambiar algo, porque hay una parte incluso en la que él reclama a la policía que haga algo con estos grupos que están profilizando, ¿no? Que están multiplicándose. Proliferando, querés decir, proliferando. Proliferando, sí, gracias, porque hay palabritas ahí que se me enrollan. Pero proliferando, ¿no? Bueno, hoy día imagino que ya se habrán multiplicado como hongos, ¿no? Si en los tiempos ya están multiplicándose, pues bueno. Eh, luego eso también pasaría con Ark, que en muchos de esos aguafuertes ya él no buscaría solamente hacerle retrato costumbrista, medio humorístico, sino que también habría parte de crítica social y de búsqueda de mover, ¿no? A la acción, a las autoridades y todo esto. Y a mí Mirá, Ujú. esto que decís me da pie para que antes de que nos explayemos, repasemos un instante una lista, podríamos decir, de los distintos tipos que hay de aguafuertes. Una lista que no es exhaustiva, insisto, porque no leímos las 1500. Pero bueno, dentro de todo lo que hemos leído, yo esta lista la había preparado para un trabajo de la facultad y me parece muy útil para tener así como una especie de panorama de todo lo que abarcan las aguafuertes y de por qué sostenemos que es la mejor parte de su labor, ¿no? Sin desmerecer las novelas, sin desmerecer las obras de teatro, eh, pero realmente para mí, yo vuelvo a insistir, las aguafuertes son
Sí, sí. De hecho te diría que yo creo que hasta cierto punto para el mismo Roberto Arce también se vuelve, porque me parece que lo que él buscaba de ser como una especie de mezcla entre Dostoyevsky y Flaubert, lo consigue en las aguas fuertes en Sí, algunos lo consiguen puntos. los aguafuertes, tal cual. Sí. Bueno, mira, tenemos una buena parte de las aguafuertes son descripciones ciudadanas. O sea, se va a algún lugar muy emblemático de la ciudad de Buenos Aires y lo describe simplemente, comillas, simplemente, ¿no? Lo describe de una forma que queda como una foto del momento, eh, que el sector de las aguafuertes es uno de los sectores más conocidos, pero hay muchos más. Después hay descripciones urbanas. ¿Cuál es la diferencia entre las descripciones ciudadanas y las descripciones urbanas? Las descripciones urbanas es cuando él sale del ámbito de la capital federal, o sea, de lo que ahora se llama, que yo detesto llamarla así y no me acostumbro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para mí siempre va a ser la capital federal. Eh, Cuando él sale de los límites de la capital federal, ahora no se nota tanto, según que en qué lugares, ¿no? Pero en aquel momento era muy notoria la diferencia entre lo que era la capital y las afueras. O sea, era como la ciudad y el campo ahí nomás. Mm. Las Bueno, afueras lo que en era el Europa, para gente de Europa, vendría a ser el banlieue, lo exterior, que ahí es donde se reúne la gente que no tiene para vivir en el centro. Mm, bien. En este tomo de las aguafuertes bonaerenses, que después vamos a charlar de que es el último que leí, hay mucho de estas, tanto de las descripciones ciudadanas como las urbanas. Después hay, que también es como el sector más celebrado de las aguafuertes, tipologías costumbristas, ¿no? Que él habla, qué sé yo, de tipos, en el sentido de estereotipos de sujetos propios de la ciudad. No sé, acá yo tengo anotada una que se llama Las angustias del fotógrafo que sacaba fotos en las plazas, ¿no? O sea, no de un fotógrafo cualquiera. Estamos hablando siempre, para los que nos están viendo, década del 30 y del 40. O sea. Después, otro sector que no es tan atendido por la crítica, pero que para mí es maravilloso y que creo que a vos te interesa mucho, es el de las denuncias sociales. Ujú. Ese es Sí. tremendo. ¿Qué Ese te- sector de las aguafuertes es devastador, porque donde pone el ojo, digamos, donde pone el foco sobre cosas que eran terroríficas y que nadie, Que además, que además, perdóname, Analia, que te interrumpa, es que no, mencionas no, cosas y se abren ramificaciones que mencionar el trabajo, la labor de AR, o por lo menos yo creo que eso le dio un entrenamiento para eso. En el diario Crónica, creo que se llamaba, no, el diario Crítica, perdóname, Crítica, como cronista de policial, o sea que él se claro, comenzó a hay, desenvolver en todas estas cuestiones criminales de todos los ámbitos, o sea, de lo más, digamos, burdo del ratero que te roba en plena calle hasta el político mafioso, ¿no? Digamos así, el corrupto. Y yo creo que ahí también, ¿no? Otro presente que cabe mencionar es ese, ¿no? El de las crónicas policiales, que creo yo que luego se vinculará con esa parte de crítica, que es lo que tú dices, de que donde pone el ojo pone la bala, o sea, hay uno, bueno, luego hablaremos de la investigación que hizo sobre los hospitales, que fue, o esa sea, es Hospitales en la Miseria se llama. Y después vamos a hablar de esto, que es el Tratado de Delincuencia, que en realidad son las aguafuertes que hablan sobre el crimen. Es muy interesante. Sigo, porque hay más. Después vienen las crónicas ciudadanas, que no son lo mismo que las descripciones ciudadanas. Guarda, acá en las crónicas ciudadanas, en vez
de describir simplemente un paisaje o algún lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, menciona o cuenta cosas que están pasando en la ciudad. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento en Buenos Aires? Demoliciones y rascacielos a tutiplén, ¿no? Se estaba por ensanchar la 9 de julio, estaba haciendo reformas en la Avenida de Mayo, bueno, había como mucha, ¿cómo se dice? Mucha actividad en la ciudad con todas las cosas que eso trae, ¿no? Entonces ahí hace más algo tipo crónica. Después, otro sector que es muy interesante, sobre todo para quienes les interesa, por ejemplo, la sociología, por decirlo de alguna manera, son las nuevas costumbres porteñas, ¿no? O sea, eso es como una especie más de crónica de actualidad, como podría haber ahora, qué sé yo, uno va por la calle y ve, no sé, gente con el pelo pintado como un arcoíris, suponete. Bueno, él observaba a ver qué era lo que estaban haciendo ahora, en aquel momento, las personas, y las describía en las aguafuertes. Después hay otro sector que es alucinante y que por suerte recogieron algunas aguafuertes también en un tomito que se llama Secretos Femeninos, que son las reflexiones sobre las relaciones hombre y mujer, que hay para ser dulce. Hay algunas que son desopilantes, dos en particular, que son mis favoritas, dos de mis favoritas, que son Atenti Pebeta y Diálogo de Lechería, que después, si querés, vemos algo rapidito, pero Vale, las sí. dejo mencionadas para que las vayan corriendo a buscarlas. Después hay esto que a mí me encanta, que me parece maravilloso, que son las reflexiones metaescriturarias, o sea, aguafuertes en las que él se plantea, bueno, ¿cómo hago para escribir esto? ¿Cómo hago para escribirles a ustedes y que ustedes me entiendan? Si lo hago así me critican, si lo hago así también me critican. Bueno, tiene todo como una serie de reflexiones sobre la escritura de las aguafuertes, dentro de las aguafuertes, ¿se entiende? Por eso son reflexiones metaescriturarias, porque no son reflexiones sobre la escritura en general, sino que él se pone a pensar, bueno, ¿cómo hago para escribir esto y que le llegue a la gente? Y que, bueno, solamente arte podría hacer eso. Después están las típicas reseñas de libros, porque también las aguafuertes servían para eso, para hacer, como tiene cualquier revista literaria, su sección de reseñas de libros, las aguafuertes también. Otro sector que ese sí es muy visitado, por lo menos por la crítica, es el de las polémicas literarias, porque él se metía, cuanta polémica hubiera, él agarraba y se metía. Cuando se funda la SADE, hay una famosísima aguafuerte que se llama Sociedad Literaria, artículo de museo, que lo critica a Lugones, a Quiroga, bueno, a todos los que en su momento formaron parte de la SADE, Hay, la Sociedad Argentina de Escritores, aclaro, que es una especie de... Él decía que era como... era tan gráfico lo que iba a ser esa sociedad, que se había fundado en un sótano, decía, una cosa así, porque es la Sociedad Argentina de Escritores está llena de carcamanes, ¿no? Por así hay, decirlo. hay una muy buena que no sé si la habrás leído, Analía, que es la donde le mete palo a Boedo y a Florida, a los dos Claro, grupos, esa también, exactamente. Sí, sí, sí. A ver, que le uy. mete palo a los dos grupos estos literarios que, bueno, que Ah, básicamente monotonizaban la discusión literaria en su momento, ¿no? exacto. A ver, esperen, porque acá. Dice, en Sociedad Literaria, artículo de museo, dice, me voy a portar bien, arranca así, y no alacranearé, sino en la justa medida. Se ha fundado una sociedad de autores de libros, fíjense lo que dice, Sociedad de Autores de Libros, que se titula Sociedad Argentina de Escritores. O sea, él no los considera escritores, son autores de libros, que no es lo mismo. Y sí,
Sus constituyentes son todos señores de edad razonable. Si dijera provecta se escandalizarían. Por eso digo de edad razonable. Bueno, ¿a qué no se imaginan ustedes qué empiezan por hacer estos señores de edad razonable? Parece mentira. Dijérase chiste. Es increíble, pero inclinémonos ante las circunstancias fatales y admiremos la sabiduría de la providencia que castiga al pecador con su propia mano. Estos señores de edad razonable han instalado su secretaría en un museo. Ahí está. Sí, señores, en un museo. Lo único que faltaba era que lo nombraran a Tutankamón, presidente honorario y totémico o kármico del conventículo. Y el chiste más macabro y malintencionado dentro de la ingenuidad más aterradora estaría consumado. Y ahí sigue, le da con un palo a Quiroga, a Glusberg, que era otro que andaba por ahí que no ha trascendido, Lugones, que fue el presidente, etcétera. O sea, él está diciendo, fundan una sociedad de autores de libros, o sea, no son escritores, y encima no tienen mejor idea que poner su oficina en un museo. Listo, ya está, eso está condenado. Claro, a lo mejor hubiese sido mejor en un geriátrico directamente. Un geriátrico, en un cementerio, ya está. De hecho, la Sociedad Argentina de Escritores, lo único que hace, o lo único que hacía, porque creo que ya no lo hace más, era brindar una faja de honor de la SADE, ¿no? Y había algunos libros, antaño, los años 70, 80, que tenían eso, decía faja de honor de la SADE. Y era como, bueno, joya. Y eso era todo lo que hacía, y daba un premio en algún momento, que después no sé si lo siguieron dando. O sea, nada más, nunca hizo nada, digamos, ni por la literatura, ni por los escritores, ni por los autores de libros, ni por nada, porque ya desde el nacimiento, como señaló Art, estaba condenado al fracaso. Eso. Okay. Bien, sigo. Después, hoy habíamos mencionado las reflexiones metaescriturarias, que eran cuando él, en las propias Aguafuertes, se pregunta cómo debía escribir las Aguafuertes. Pero hay otras reflexiones que son las metaperiodísticas, que es cuando habla sobre el oficio del periodista. Ya se pueden imaginar todo lo que puede llegar a decir. Desde las primeras, ¿eh? Sí, sí. En las recopilaciones ya las primeras tienen... Uy, me corté. Digo que ya en las primeras tienen ese tono autorreflexivo, en algunas específicamente se dedica a eso. Sí. Después tiene críticas teatrales, o sea, él iba a ver una obra de teatro y después hacía la crítica, como se estila también en los diarios que tienen o el suplemento cultural que tienen su sección de crítica teatral. Esto es maravilloso. Críticas cinematográficas en 1930. No necesito agregar más nada, ¿no? Él era fanático del cine, le encantaba. De hecho, acá tengo... ¿dónde está? Acá, esta me parece que todavía no las leí. Tengo esta edición que se llama Notas sobre el cinematógrafo, que son todas aguafuertes sobre el cine. O sea, acá deben estar la mayoría de estas críticas de cine. Después tiene críticas musicales, también. Otro sector que a mí me encanta son los apuntes autobiográficos, o sea, donde él cuenta cosas de su infancia o cosas que vivió. Un gran sector que es fundamental en la Revolución del 30 es las notas sobre actualidad política, que justamente son las notas escritas, acá lo tengo anotado, entre el 7 de septiembre y el 3 de octubre de 1930. El 6 de septiembre se produce el primer golpe de Estado, el 6 de septiembre de 1930 en la Argentina. Lo derrocan a Irigoyen. Y fue realmente una revolución, y él lo va documentando en el diario, y en un momento le prohíben seguir hablando de política. Y él lo pone.
y cuenta cómo es eso. Y dice, bueno, a partir de ahora voy a escribir de pajaritos, de mariposas, de qué sé yo, porque no me dejan, el jefe se puso cabrero, dice, y no me deja, Sí, sí, que no lo deja escribir hablando de que dice que el jefe quiere que él escriba sequam sequolum, ¿no? Para siempre, sí, y no quieren que lo maten, entonces le prohíbe. o sea, fíjense, ¿no? El nivel de incidencia que tenían sus notas, que, bueno, Sí, que bueno, al final es hablar sin hablar, de ellos, es como meter críticas sin meterla. tal cual. Y después, las últimas dos que tengo anotadas, pero insisto con que si uno se pone a buscar, va a encontrar más de estos tipos, digamos, de aguafuertes. Están las críticas literarias, que no son las reseñas de libro, porque la reseña de libro habla sobre un libro en particular. La crítica literaria, por ahí recuerda a algún escritor olvidado, menciona algún tipo, hay unas que hablan sobre la novela como género, digo, ¿no? Que creo que están por acá, que son realmente, pero esta literatura sin héroes. Esta literatura sin héroes, que es de 1941, es un tratado de cómo se tiene que escribir una novela. Es impresionante. No sé si la has leído esta. No estoy ahí, pero de hecho mientras la mencionaba la estaba buscando para leerla posteriormente. Es, mira, te leo un fragmento porque interesa también para, digamos, para el programa. Dice, ¿a qué se debe el predominio de la medianía en la novela? A que sus autores son novelistas mediocres. Es rarísimo el escritor que durante solo 5 minutos al día llega a sentirse héroe, tirano, asesino, santo o monstruo. En consecuencia, estos profesionales ignoran el interior de los héroes, de los tiranos, de los santos. En cambio, los vemos dedicar páginas y más páginas a describir cómo tiemblan los pétalos de una rosa de papel cuando pasa un ángel. En torno de esta apoteosis de la ficción atomizada se estructura la estética del llamado arte nuevo. Las consecuencias más graves producidas por estos embelecos debemos relacionarlas con el estado mental a que predisponen a la juventud. Esta acaba por encontrarse frente a un mundo de ficción desnaturalizado y tan estabilizado en la falsedad y tan fácil de abordar que, como es fácil, termina por admitir que es verdadero. Después sigue, trate alguien de narrar cómo se violenta una caja de hierro, cómo se fabrica una fortuna especulando en la bolsa, cómo se fabrica una joya, cómo se organiza una industria, cómo se escribe una novena sinfonía, y cuéntelo exactamente y con todas las tremendas dificultades que el suceso presupone. Y entonces, quizás habrá hecho una novela. Buah, tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, mira, vinculando esa feroz crítica de Art, ¿no? Precisamente, una serendipia ayer. Estaba escuchando, bueno, yo a veces veo videos de esta gente que prometen enseñarte enseñarte a escribir novelas y todo esto, para, bueno, para ver si hay algo interesante, ¿no? Que me sirva al final y al cabo. Y hubo uno que fue como que, o sea, todavía estoy pensando si en qué tono lo estaba o en qué sentido lo expresaba, pero el tipo dijo, no es que a mí no me gustan las sorpresas en la novela, ¿no? Cuando escribe. Entonces yo era como, ¿qué es exactamente a lo que se refería? Si es que él le gusta como que todo el texto vaya de A a B de manera predecible o que las piruetas, bueno, a veces es verdad que hay que evitar las exageraciones de piruetas argumentativas que salen, por ejemplo, de la nada, ¿no? Resulta que el hermano, que el asesino es un hermano gemelo que no se mencionó nunca en todo el texto, lo puedo entender, ¿no? Pero cuando alguien me dice es que no me gustan las sorpresas en los textos, me parece como que hay algo
y se queda así, hay algo raro, ¿no? En la literatura que yo creo que ha llegado hasta hoy, ¿no? Esa crítica de arte, digamos, que parece que hasta hoy día se puede usar o se puede aplicar perfectamente a mucha literatura aburrida, vamos a ponerle el Yo la adjetivo llamo, yo la llamo anodina, porque ni sí, siquiera es aburrida, o sea, es tan insustancial que sí, no te sí, quedas sí. así como, bueno, sí. Sí, que Ni uno se siquiera, pregunta, bueno, ni siquiera llega a aburrirte, o sea, es claro, tan poca cosa que ni siquiera te aburrís. sí, es verdad. Porque para aburrirte tiene que moverte algo, ¿no? Un poco Sí, para decir, bueno, también es verdad. esto. ¿Qué pasa a través de ti como el aire a través de una cortina? No sé, Claro, aunque sea, mueve algo. sí, Se mueve el aburrimiento, pero bueno, mueve algo. Lo anodino él lo dice ahí como la medianía, o sea, nada. Bueno, y la última tipología de agua fuerte que yo tengo señalada, que también son impresionantes y que son las de su última etapa, antes de que se muriera, son las notas de actualidad mundial, sobre todo las de la guerra. Él muere en 1942, así que estaba en plena Segunda Guerra Mundial. Son esas notas que ya no se llamaban Aguafuertes porteñas, se llamaban Al margen del cable, si no recuerdo mal, son desgarradoras directamente. no, impresionante. Creo que ahí tenemos como todo el arco y hay más, insisto, de posibilidades de las aguas fuertes. No sé si querés que hablemos de alguna en particular. Bueno, pues yo creo que aquí tú tienes más cosas que yo y empecemos por donde te parezca mejor. Yo creo que las que me llaman a comenzar, porque vienen del diario Críticas, o por lo menos yo creo, son las de los tratados de delincuencia que tienen en algunos casos, porque hay algunas que súper interesantes que luego, si quieres, podemos mencionar. Hay una en específico que me dio, vamos, me puso en una situación de escalofrío, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Llamada Buenos Aires asistirá en breve a un proceso que será célebre de un hombre y su cuñado que asesinan a básicamente a un rufián que se les mete a las casas, ¿no? Que llega hasta, por lo que por lo que escribe Ar, llega hasta el punto de abusar vamos a decirlo con la palabra un poco cambiada, violinizar a la hija del hombre. Y sin embargo el hombre no actúa sino hasta que el rufián le da un bofetón a la mujer, que ya es cuando se le va la cabeza, ¿no? Eh, Impresionante, o sea, las descripciones que hace Art de la psicología, lo compara con personajes de anuncio, le dice, y claro, al final de todo del texto dice, bueno, ¿usted qué haría, qué hubiese hecho, señor lector? ¿Qué piensa? Y tú te quedas como en la situación de no sé ni qué pensar, ¿no? Pues la descripción que hace psicológica es lo que yo te dije hace poquito. Mira, aquí tengo una parte del texto, si me permites, Analía, leerlo, el Es- párrafo. Ujú. Esa no la tengo tan presente, dale. Pues voy a leer dos párrafos, ¿no? Bien. Este es en la última parte. Esa gente vivió siempre atemorizada, a la espera de la noche, mirando día tras día a un padre débil e incapaz de hacerse respetar, y donde se presentaba ceñudo, inexorable, Santos Presta. Este es el rufián al que asesina. El temible ante cuya mirada palidecía la madre, temblaba la hija, bajaba los ojos el padre y no se atrevían a cuchichear los menores. O sea, esto es una descripción de dostoyevskiana de, de cualquier personaje de su obra. Pienses en los hermanos Karamazov o en Crimen y Castigo. Luego, el último párrafo también me parece súper significativo.
Aguafuerte taciturno de nuestro arrabal. El crimen del miércoles escapa a esta palabra. No puedo casi ser comprendido por ella. Caso, enorme y doloroso, ostensible relieve de la terrible miseria humana. Rebalsa el estrecho criterio de justicia para entrar en el terreno de las cosas que están más allá del bien y del mal, es decir, de lo humano. Y así termina esta Aguafuerte. Es impresionante. No. Cualquier aguafuerte que vos agarrás sobre cualquier temática, de cualquiera de las tipologías que describimos, qué sé yo, es maravillosa. Nunca jamás tiene una gota de desperdicio. ¿Y por qué pasaba esto? Porque el tipo, por su trabajo, estaba obligado a escribirlas todos los días. O sea, todos los días tenía que salir con algo, lo que fuera. Sí. Y no repetía, perdona, no repetía no, ninguna. No, en todo caso hacía como una serie de algún tema, como fue, por ejemplo, el tema de la Revolución del 30, que es toda una serie de aguafuertes, hasta que le dicen, bueno, no hables más porque se pudrió todo, y no repetía nunca un tema, o lo retomaba, pero agregándole cosas, porque Sí. por ejemplo acá, justo que vos mencionabas el Tratado de la Delincuencia, que le pusieron ese título, pero en realidad son aguafuertes. Hay una que se llama Escuela Primaria de Delincuencia y tiene una segunda parte y una tercera parte. ¿Dónde estás? Acá. Que habla, es tremendo. Leo el comienzo, así se entiende de qué. Escuela Primaria de Delincuencia. Caminando por la calle Tacuarí, al llegar al 760, se encuentra un edificio pintado de verde oscuro, con ventanas adornadas de cortinillas blancas y en el frente un letrero que dice Alcaidía Policial, Depósito de Menores. Si usted lleva una orden de la jefatura de policía, se le permite entrar. Lo atiende un señor muy amable, que es el director, o en su defecto otro señor tan amable como el director, que es el subdirector. Este señor, o ambos, o cualquiera de los dos, le pregunta a usted cuál es el objeto de su visita, y si usted le explica que es periodista, resulta casi fatal que ambos, o cada uno por su cuenta, se quejen de los brulotes. ¿Ves que esta palabra que yo te la había puesto aparece constantemente? Se quejan de los brulotes que les han encajado los periodistas injustamente responsabilizándolos. Pero no nos anticipemos, o sí, anticipemos. Se quejan, como decía, que se les haga responsables del inmenso desorden, de la espantosa desorganización que rige el mecanismo de esta institución, que a pesar de pertenecer a la policía, está al servicio directo de la delincuencia, constituyendo un vivero de criminales futuros. O sea, era el lugar donde llevaban detenidos en aquel momento a los menores de edad. Sí. Y él está diciendo, en vez de ser un lugar en el cual se reinserten en la sociedad, sí, mejor, no sé qué palabra poner. Se vuelve una escuela de delincuencia. Primero, por eso dice Escuela Primaria de Delincuencia. Y después dice más adelante, ¿por qué está ese chiquilín aquí? La madre lo trajo porque no puede tenerlo en su casa. Perfectamente. Y ese grandote por matar a una hija. Y ese otro es un degenerado. Y ese chiquilín robó una botella de vino. Madre mía. O sea, todo mezclado ahí. Dice, es el cóctel del diablo. Junto a la criatura totalmente inocente, encuentra usted al futuro cliente de la silla eléctrica, si aquí existiera una silla eléctrica. Esa es la primera parte. Esto fue publicado en 1932 y pone al final, continuaré mañana. O sea, en la segunda parte sigue, no mejora para nada el panorama. Dice, ¿quién es usted? ¿Por qué está aquí? Por matar vigilantes, o sea, policías, con mi auto. Se trata de un niño bien.
¿Se acuerdan que hoy hablamos de Pituco Gomina, niño bien? Bueno, acá está. El niño bien es el hijo de una familia acaudalada que hace quilombo, básicamente, que se porta para el orto. Pero es un niño bien. Se trata de un niño bien. Manía de la velocidad. La familia paseando en Europa y él, por distraerse del aburrimiento, atropellando con su Voiturette, uno de los primeros autos, coupé, a cuanto infeliz se le ponía por delante, a disposición del juez de menores. Alguien me informa, además de asesinar gente con su auto, es clínicamente un depravado. ¿No? Bueno. Y después pone con mayúsculas, mirá, para a ver si se llega a ver bien ahí abajo. Ahí lo voy a leer. Espera, lo voy a leer. Dice: la intención es ingenuamente buena, o sea, de que haya un lugar para que los chicos... Pero el caso es que para librarlo al chico de las amistades delictuosas, se le encierra precisamente entre delincuentes de todas las calañas, entre degenerados de las variaciones clínicas más diferenciadas, y entonces la evidencia salta con mayúsculas espantosas, y ahí viene la frase en mayúscula, todo en mayúscula. La justicia está fabricando delincuentes con criaturas que no tienen absolutamente nada de delincuentes. Claro, claro. Básicamente lo que está retratando ahí Ar es que, oye, hay obviamente locos que deben estar encerrados, pero luego hay chicos que pueden que hayan cometido un crimen o algo estilo robar una botella de vino, pero que no mezclarlos todos, lo que estás provocando es que el uno o las malas costumbres del uno se le pegan al otro, no, no que se restituye, es impresionante. En la tercera parte de esta serie de Aguafuertes dice: los chicos se aburren desesperadamente. Las cuatro paredes del depósito no son de lo más adecuado para hacer bailar de alegría a nadie, y menos a una criatura separada de su familia. Hasta hace 5 años la disciplina era rigidísima. Se les castigaba corporalmente. La entrada de maestros jóvenes hizo cambiar el sistema. Me atengo a informaciones de ellos. Actualmente no se les pega. Se les aburre con 3 horas en clase. Y las 3 horas de clase tienen la finalidad de evitar que los mayores, en el recreo y las horas libres, se entretengan en pervertir a los menores. Más adelante dice: me dice un detenido de 16 años. Se aburre aquí uno. ¿Cómo no se van a aburrir? Ni talleres para enseñarle alguna profesión hay allí. Para salvar las apariencias se han instalado clases que por otra parte tienen la ventaja de evitar que los encerrados conviertan la casa en un infierno. Eso es todo lo que se ha hecho por ellos. Nada más. Joder. Tremendo. Tremendo. O sea, el tipo iba y se metía en los lugares. No es que hablaba mirando así de la puerta, bueno, si acá está el depósito de menores. No, iba, golpeaba la puerta y decía, sí. Hola, ¿qué tal? Quiero hablar con el responsable de este lugar. Quiero que me muestren qué es lo que pasa. Bueno, un periodismo casi, diría yo, no sé si lo conoce, al estilo Gonzo, ¿no? Antes de que se popularizara eso, que es meterse en la noticia directamente y ver lo que está ocurriendo e interactuar con la noticia, no solamente describirla y ya está, ¿no? Y lo mismo hace, si yo no recuerdo mal, a ver si lo encuentro. ¿Dónde está? En Hospitales en la Miseria. Esa Aguafuerte es tremebunda. ¿Dónde está? No sé si la tengo acá. ¿Dónde está Hospitales en la Miseria? Porque esa es, pero desgarradora directamente. No sé. Bueno, que tú mencionas. Esa que mencionas tú, para que la gente más o menos se vaya haciendo el contexto, fue como una ola que movió un revuelo y unos cambios institucionales brutales. O sea, brutales. Sí, no, es lo que decimos que, o por lo menos yo creo que en ese punto hubo un punto ya donde Roberto Ar básicamente se volvió
cara visible de lo que luego posteriormente hablaríamos del cuarto poder. Bueno, pues hasta cierto punto llega a ser ¿no? Claro, el representante del cuarto poder, donde cuando el periodismo, digamos que parecía realmente a la, vamos a decir, eh, que buscaba, ¿no? Un cambio social o hacer que no, las noticias no quedaran en nada. Hoy día pues está al servicio del poderoso. Hoy día que los periodistas están al servicio del poderoso y del clip de internet, ¿no? La cosa sí. parece rara, pero en aquel momento, bueno, era Bueno, el nacimiento del periodismo moderno, para resumirlo. no la estoy encontrando Mm. Hospitales en la Miseria, pero si la ponen en el buscador seguramente Sí, va. sí, por aquí lo tengo, la agua fuerte. Bueno, Si quieres puedo leer uno de los párrafos. Voy a tomar alguno al azar, dale, dale. a ver, este de aquí. Y después Eh, ujú. quiero mencionar un par que son muy hermosas. En diciembre de 1932, con Agustín P. Justo, no, aquí es la descripción creía que era el agua fuerte, ¿no? Lo que encontré fue la descripción, bueno, Debe luego estar lo, en estas obras completas que creo sí, yo. sí, no, pero es que en las obras completas, perdona, son como 200 entre las dos, pero no pasa del primer año. Ah, no, entonces no. Bueno, pero No yo en pasa. algún momento creo que la tenían alguna fotocopia, porque en la facultad la vimos esa. Sí, sí. Em, Sí, y además que hospitales, aquí buscan las hospitales en la miseria. en el buscador hay varias, pero ya es que meternos ahí, pero hay varias menciones a esta agua fuerte. Pero bueno, en general sí, lo que decimos, ¿no? Yo creo que las de tratado criminal y la de críticas casi casi que se superponen unas a otras porque hay algunas donde acusa, ¿no? Pero al mismo tiempo describe prácticas y todo esto. Hay unas muy buenas, que a mí me encantó también. He estado intentando encontrarla, pero no podía, que es la de un anarquista o supuesto anarquista que es metido preso, ¿no? Un hombre que dice que se volvió anarquista porque quería casarse con su mujer y porque había leído a Anatole France, la que dice Roberto A. Si los escritos, si los policías, pues, yo creo que en esa más o menos, él está acusando a la policía de que ha atrapado a una persona con lo que tendría que ser con un problema mental, ¿no? Una debilidad mental, por decirlo así. Y Roberto A. le dice básicamente, si los policías hubiesen leído a Anatole France, sabrían que este tipo, como es un pobre inocente, ¿no? Que no hay manera de No, volverse anarquista con Anatole France, ¿no? Es una cosa maravillosa. Pero he intentado encontrarla, pero no ha habido manera. no, Y es que hay tantas encima y son todas tan buenas. Yo quería mencionar un par, no quiero que se me escapen, que espera, porque hay varias. Una que a mí me encanta, bueno, antes quiero recomendar esta edición que se llama Aguafuertes y Notas Periodísticas, que la publicó Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y el prólogo y la selección es de Laura Juárez, que es otra de las especialistas en Roberto Art que tenemos en Argentina. Y dos o tres aguafuertes que les quiero mencionar porque son maravillosas. Una se llama Ventanas Iluminadas, que a mí me encanta. Que esa es, como decías vos hoy, de las cariocas, esta es poesía pura. sí, Ventanas Iluminadas es un poema en prosa, hubiera sido digno de figurar en los pequeños poemas en prosa de Baudelaire, porque es la misma, el mismo estro, digamos, la misma inspiración, y es simplemente una reflexión sobre qué pasa en esas ventanas iluminadas que se ven a las 3 de la mañana en cualquier ciudad,
Él lo pone en la ciudad de Buenos Aires, pero podría ser cualquier ciudad, ¿no? Y se pregunta, ¿qué hay ahí? ¿Hay un enfermo? ¿Hay amantes? ¿Hay no sé, una reunión de ladrones, pergeñando el robo del siglo, charlas? ¿Qué es lo que hay en esas ventanas? Les leo el final nada más, el último párrafo. Dice, ventana iluminada de las 3 de la madrugada. Si se pudiera escribir todo lo que se oculta tras de tus vidrios biselados o rotos, se escribiría el más angustioso poema que conoce la humanidad. Inventores, rateros, poetas, jugadores, moribundos, triunfadores que no pueden dormir de alegría. Cada ventana iluminada en la noche crecida es una historia que aún no se ha escrito. Tremendo, es tremendo, tremendo. Yo también tengo una luego que se encienda mi cosa, lo voy a poner de las cariocas, que también es una hermosura. Pero es lo que, sí, es lo que yo digo, es básicamente poesía en prosa, como te dice, al estilo Baudelaire, y vamos, sí, como que se recrea, ¿no? En la belleza de la propia descripción, es impresionante, es Bueno, totalmente impresionante. y así como tiene estas que son poesía pura, también tiene otras que son prácticamente un paso de comedia, como esta que es una de mis favoritas, que se llama Diálogo de lechería. Que les voy a narrar cómo empieza, después búsquenla y la pueden leer completa. Dice, días pasados, tabique por medio, en una lechería con pretensiones de reservado para familias, escuché un diálogo que se me quedó pegado en el oído por lo pelafustanesco que resultaba. Indudablemente el individuo era un divertido, porque las cosas que decía movían a risa. He aquí lo que más o menos retuvo. Y empieza. El tipo. Decime, yo no te juré amor eterno. ¿Vos podés afirmar bajo testimonio de escribano público que te juré amor eterno? ¿Me juraste vos amor eterno? No. ¿Y entonces? Ella. Ni falta hacía que te jurara, porque bien sabés que te quiero. El tipo. Eso es harina de otro costal. Ahora hablemos del amor eterno. Si yo no te juré amor eterno, ¿por qué me haces cuestión y me querellás? Ella. Monstruo, te sacaría los ojos. El tipo. Y ahora me amenazás en mi seguridad personal. ¿Te das cuenta? ¿Querés privarme de mi libertad de albedrío? Y así sigue. Qué maravilla, ¿eh? Es absolutamente Sí. desesperante. El final te cagás de risa. Y después hay otra en este mismo, que no es con diálogo, ay, que se llama yo les dije hoy atenti pebeta, no, es atenti nena que el tiempo pasa. Que él le habla mentalmente a una piba que ve en el colectivo, creo que era, en el tranvía, perdón, que estaba con un muchacho al lado y que estaba en esa actitud de, ¿no? Tipo, bueno, estoy con porque es lo único que encontré, ¿no? Como diciendo, y entonces él mentalmente le dice, nena, no te hablaré del tiempo, del concepto matemático del rantifuso tiempo que tenían, escuchá, Spencer, Poincaré, Einstein y Proust. Mirá todo lo que mete, insisto, Spencer, Poincaré, Einstein y Proust. No te hablaré del tiempo-espacio, porque sos muy burra para entenderme. Pero atendé estas razones que son de hombre que ha vivido y que preferiría vender verdura a escribir. Y le dice, no lo desprecies al tipo que llevas al lado. No, nena, no lo desprecies. El tiempo, esa abstracción matemática que revuelve la cesera a todos los otarios con patentes de sabios, existe, nena. Existe para escarnio de tu trompita que dentro de algunos años tendrá más arrugas que guante de vieja o traje de cesante. Atenti, piba, que los siglos corren.
Cierto es que tu novio tiene cara de zanahoria, con esa nariz fuera de ordenanza y los tegobitos, o sea, los bigotes, como los de una foca. Cierto que en cada fosa nasal puede llevar contrabando y que tiene la mirada pitañosa como sirviente sin sueldo o babión sin destino. Cierto que hay muchachos más lindos, más simpáticos, más ranas, más prácticos para pulsar la vihuela de tu corazón y cualquier cosa que se le ocurra al que me lee. Cierto es, pero el tiempo pasa, a pesar de que Spencer decía que no existía y Einstein afirme que es una realidad de la geometría euclidiana que no tiene minga que ver con las otras geometrías. Atenti, nena, que el tiempo pasa, pasa, y cada día merma el stock de giles. Cada día desaparece un sonso de la circulación. Parece mentira, pero así nomás es. Y ahí sigue, ¿no? Es Qué grande, no puede ser. buenísimo. Pero además son escenas tan Sí. cotidianas que ponele, eso pasaba en el tranvía, pero ahora vas en el micro, en el colectivo, lo que sea, en el tren, y lo seguís viendo eso. Gente que vos la suponés que es pareja por las actitudes que tienen, qué sé yo, y que la mina está así, este plomazo. O el tipo por ahí está con cara de, ay Dios, tengo que aguantar esta boludez. Sí, totalmente. O sea, bueno, por eso No, también tiene todo ese sector de reflexiones sobre las relaciones entre hombres y mujeres, que son, pero sí, yo he leído unas que son maravillosas. Hay una que es una mezcla entre la relación entre hombres y mujeres y también la de tratado de delincuencia, que habla sobre las viudas, ¿no? Que como que había una especie de estafa con viudas que llamaban a tipos para que se casaran con ellas y entonces al final los metían en negocios turbios y tal. Y claro, los tipos los tipos como que iban en busca de pareja, casi que de manera de salvadores, ¿no? De la viuda, no sé qué. la pobre viudita. Sí, No, es bueno, un tremendo. los negocios turbios, digamos, es otro sector Sí, posible, las aguafuertes, sobre todo sí. lo que tiene que ver con curanderos, adivinos, pitonizas, todo ese tipo de cosas, él les daba, pero de Sí. Que lentejas. o sea, me resulta extremadamente interesante porque él devoraba todo lo que tenía que ver con el tema de ocultismo, o sea, estaba muy metido en ello. Era un tema que se ve que le interesaba bastante, Y le interesaba muchísimo. pero al mismo tiempo como que le daba de palos terrible. O sea, era como O un sea, escéptico interesado al mismo tiempo, ¿no? Así, claro, lo que pasa es que lo que él combatía era la estafa, o sea, lo que a él le sí, molestó, porque una cosa es, digamos, el sí, ocultismo como materia, como cosa que a uno le interesara leer o lo que sea, o incluso practicar, ponele. Y otra cosa es que valiéndose de eso, como se muestra yo no me acuerdo si hablamos de ciencias esto, ocultas en Buenos Aires, por no, ejemplo. como se muestra en el péndulo de Foucault de Eco, Ah, que es esa novela que también habla sobre sectas, sobre todo este tipo de cosas. Eh, a él lo que le molestaba es que valiéndose de eso, de esos conocimientos ocultos y qué sé yo, se estafara a la gente, sí. diciéndole no, sí, porque si haces un pozo en forma de cruz y lo llenas de sal y le pones no sé qué, te vas a curar del... Sí. Bueno, en la que acabo de mencionar, en Ciencias Ocultas en Buenos Aires, le da caña a Madame Blavatsky, Claro, a la Blavatsky. Blavatsky, sí, le da caña en un momento donde ella básicamente está en auge, o sea, está en un Sí, punto donde no creo que casi nadie la criticaba. Ahí estaba el Febo Art dándole con un palo. Era es tremendo. Mira, encontré la que quería, la que te había ah, mencionado, que es la acá de llegó esta edición de las cariocas.
Ah, sí, yo también tengo una que es hermosísima, pero no sé si no la apunté, la tengo aquí en el libro electrónico. No sé si no le puse el dichoso sticker o qué, pues la tenía, joder, quiero hablar con Analía de esta porque esta es poesía pura, pero ¿Eh? no la encuentro. Luego veré si la chequeo, pero esta necesito ver qué te parece, Analía. Esta es tremenda. Este ¿Cómo es se de llama? un anarquista, ¿no? O un supuesto anarquista que cometió un atentado con bomba y todo esto, pero vamos, que la descripción del tipo da a entender que es una persona con problemas mentales. Cremonesi, anarquista sentimental y enamorado. Voy a leer solamente, bueno, una partecita del último segmento. Desde hace 6 meses, dijo, este es Cremonesi el que habla, desde hace 6 meses, dijo, me preocupa un grave problema, el poder casarme con la mujer a quien amo. En cuanto a mi anarquismo, proviene de la lectura de los libros de Anatole France, ¿no? Este, este es Cremonesi. Ahora viene Roberto con la puya, ¿no? En el segmento de si a eso lo llaman anarquismo. Si el señor Cremonesi no desempeña una comedia de las más extraordinarias que ha podido ver nuestra generación, si no desempeña esa comedia, decimos, el señor Cremonesi es el anarquista más anarquista que puede pedir la policía. ¿Por qué? Porque el anarquismo que el inolvidable Anatole France ha podido enseñar a este joven es de lo más elegante, refinado y escéptico. Tan es así que pensamos que si los empleados de investigación hubieran leído La isla de pingüinos y El figón de la reina Patoja, no se apresurarían en ir a buscar a Cremonesi. Pero lo lamentable es que los empleados de investigaciones no leen Crimen de un académico ni Sobre la piedra inmaculada. Y bueno, así sigue diciendo, mira, tío, si y aprendió realmente Anatole France el arte las malas artes de los anarquistas, pues bueno, es una maravilla. No, Pues, no. claro, esto es lo que yo te decía de que este tipo de periodismo, porque la gente sigue siendo así de pintoresca y de extraña, ¿no? A nivel social seguimos siendo, no hemos cambiado mucho, mi gente. Hay cosas así, pero se han perdido. Ahora mismo el Es lo periodismo, mismo, pero con internet. sí, con internet, es verdad, es tal cual. Bueno, para que tú veas en un momento, recuerdo uno de los podcasts que he tenido, aquí hago una meta referencia a mi podcast. Hubo un podcast que grabé con un primo mío de casi 3 horas hablando de una película y todo esto. Y en los comentarios describía un tipo, él estaba escuchando esta porquería por 3 horas y no muestra en ningún momento la película. Digo, ¿qué has tardado 3 horas en darte cuenta que no está la película? Pues bueno, a veces me imagino qué haría un Roberto Ar con personajes así de internet. No, pero los personajes que tenemos ahora, y acá y en todo el mundo, pero daría dulce de leche, pero Sí, ese, sí, sí, sí. no, no, Ahora, no. ahora mismo el periodismo, a ver, no quiero tampoco desmeritar así, sin más, la carrera, pero es verdad que el oficio se ha vuelto una cosa de, bueno, hay una agencia de noticias y de ahí se remiten las noticias todas, ¿no? Como que ya no hay, o yo siento que ese periodismo de a suelo de calle, de ver lo que está pasando, buscar la noticia y tal, se ha ido cambiando por hacer retweet de un Twitter o la agencia tal anuncia, ¿no? Y se repiten. Y tú ves que Ay, los mismos errores y los mismos problemas que tienen en la noticia principal la tienen todos los demás periodistas. Y dice, bueno, es que se han copiado todos, ninguno ha ido a verificar si eso es verdad. hay muy pocos o prácticamente ninguno de los que antiguamente se llamaban reporteros, o sea, el que salía a ver qué había pasado con sus propios ojos, se llevaba un fotógrafo como hacía Art, y lo dicen muchas de las aguafuertes,
siempre nombra al fotógrafo que lo acompañaba, Sí, a ver qué es lo que había pasado y a narrar eso que había pasado. sí, sí. Está bien, con los sesgos y la línea editorial que fuere, ¿no? Porque Claro, tampoco pero va a pretender son cosas inevitables que no le quitan valor a la mirada en zona de guerra, ¿no? Por decirlo así. ahora es como vos decís, o un tipo como en su momento Pérez Reverte, que era corresponsal de guerra. Sí, O sea, estaba ahí donde estaba pasando lo que el está asunto. ocurriendo, ¿no? Sí, sí. Pero Bueno, no tenemos que perder de vista tampoco, me parece, una palabrita que yo en algún momento leí que la decía el propio Art, que decía ficción atomizada, cuando hablaba de las novelas de su época que él criticaba. Ahora está todo atomizado, hasta la guerra, porque si más allá de de los bombardeos en Gaza, eh, la guerra está ocurriendo en todas partes y a la vez en ninguna, ujú, y cada tanto tiene como estas cosas visibles, terroríficas, pero no es como antes que había un campo de batalla, que había un sí. lugar específico donde estaba pasando, y ahora es todo, viste, así. Sí, está extendido. Bueno, es que básicamente se me olvidó la palabra de nuevo, Proliferación. proliferación, me la tengo que apuntar en la frente, proliferación de las guerras urbanas, donde básicamente son momentos puntuales, aquí hay un grupo terrorista, no sé qué, van aquí, tal, tal, y también es verdad que poco se ha vuelto todo también un poco como que bueno, las potencias, los políticos, los poderes se han vuelto muy autoconscientes de la imagen y básicamente se ha vuelto la guerra también una guerra de marketing, ¿no? Bueno, siempre ha sido así, pero ahora es como que todavía más acelerado por las cuestiones de internet y todo esto, las redes sociales. Tú ves o sea, la guerra también está pasando en internet y como tú dices, en todas partes y en ninguna parte, ¿no? Está en todo, en cada cosa que comenta alguien, pero al mismo tiempo no está. Es algo extraño, ¿eh? Es como sí, Muy, la atomización de todo. Es una cosa tremenda. Y sobre el periodismo, que yo te decía en cierto punto del periodismo casi gonzo, ¿no? De Roberto Ar, es que en algunos puntos ya no es casi gonzo, es que es directamente gonzo, porque hay una parte, por ejemplo, que yo creo que te mencioné hace mucho en el programa que hicimos sobre Roberto Ar, donde él salva a una suicida que lo ha llamado diciendo que se va a suicidar. Y la cosa, cuando lo leí en la anécdota, es todavía más loca, porque es que la tipa tenía un revólver, parece, con que se quería pegar un tiro, ¿no? En la cabeza y Roberto Arce lucha contra ella para quitarle el revólver. Luego el camarógrafo que está con él le saca la fotografía mientras está Roberto Arce luchando para quitarle la pistola a la tipa. Es una cosa impresionante, ¿no? Y al final claro, ya no es que él haya ido a ver la noticia de que iba a haber una suicida, que también es una cosa un poco bien loca, ¿no? Para los tiempos que vivimos resulta extraño pensar eso, que además la chica lo llama a él para decirle que lo va a hacer. Sino que él se mete y la noticia al final es que Roberto Ar ha salvado a una chica de cometer se es una, mete con riesgo para su vida, digamos, sí, porque sí, sí, es una cosa espectacular. Y es lo que te digo, hoy día, bueno, la noticia si es que saliera, porque ha llegado también a esta, bueno, esto ya es una cosa aparte, pero la doctrina de que no se tiene que hablar del suicidio, no lo voy a mencionar por si acaso no anula, porque se puede causar contagios y realmente lo que dicen los expertos, claro, he es escuchado a muchos psiquiatras y gente especialista en el tema que es todo lo contrario, que sí. sí hay que hablar. Sí, es la manera se habla el problema, pero no hablarlo es un problemazo todavía peor, Es porque peor. sí, 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 es una cosa tremenda. Yo, Pero sí, si te parece bien para ir sí, cerrando, para que no sea, porque podríamos estar
No, 3 días seguidos, 3 días, 4 días hablando de... semanas, 3 meses. Sí, totalmente. Creo que nombramos un montón de aguafuertes, pero no podemos no nombrar y leer, aunque sea unos parrafitos, de una de las más emblemáticas, que es el idioma de los argentinos. Sí, por favor. ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que pasa? Les voy a leer unos párrafos porque se entiende maravillosamente. Dice, el señor Moner Sanz, Ricardo Moner Sanz, que era una especie de gramático de la época, erudito, dice, en una entrevista concedida a un reporter del Mercurio de Chile, nos alacranea de la siguiente forma. Y ahí cita lo que dice Moner Sanz. Dice, después incluso les voy a mostrar el libro de Moner Sanz. Creo que lo tengo acá cerca. Fíjese. Porque yo me lo compré. Acá está. Ricardo Moner Sanz, Notas al castellano en la Argentina. Yo me lo compré a propósito porque dije, ¡ay, este es el aguafuerte de Art! Bien. El señor dice, en mi patria se nota una curiosa evolución. Allí hoy nadie defiende a la academia ni a su gramática. El idioma en la Argentina atraviesa por momentos críticos. La moda del gauchesco pasó, pero ahora se cierne otra amenaza. Está en formación el lunfardo, léxico de origen espurio, que se ha introducido en muchas capas sociales, pero que solo ha encontrado cultivadores en los barrios excéntricos de la capital argentina. Felizmente, se realiza una eficaz obra depuradora en la que se hallan empeñados altos valores intelectuales argentinos. Nótese, ¿no?, el tono elevado y desde el púlpito, digamos así, con el que habla este señor. Y Roberto Art le contesta, ¿quiere usted dejarse de macanear? ¿Cómo son ustedes los gramáticos? Cuando yo he llegado al final de su reportaje, es decir, a esa frasecita, felizmente se realiza una obra depuradora en la que se hayan empeñados altos valores intelectuales argentinos, me he echado a reír de buenísima gana, porque me acordé que a esos valores ni la familia los lee. Tan aburridores son. Dice, ¿quiere que le diga otra cosa? Tenemos un escritor aquí, no recuerdo el nombre, que escribe en purísimo castellano y para decir que un señor se comió un sándwich, operación sencilla, agradable y nutritiva, tuvo que emplear todas estas palabras. Y llevó a su boca un emparedado de jamón. No me haga reír, ¿quiere? Esos valores a los que usted se refiere, insisto, no los lee ni la familia. Son señores de cuello palomita, voz gruesa, que esgrimen la gramática como un bastón y su erudición como un escudo contra las bellezas que adornan la tierra. Después sigue bastante y dice en un momento, querido señor Moner Sanz, la gramática se parece mucho al boxeo, yo se lo explicaré. Le hace la comparación entre la gramática y el boxeo y después dice, con los pueblos y el idioma, señor Moner Sanz, ocurre lo mismo. Los pueblos bestias se perpetúan en su idioma, como que no teniendo ideas nuevas que expresar, no necesitan palabras nuevas o giros extraños. Pero en cambio, los pueblos que, como el nuestro, están en una continua evolución, sacan palabras de todos los ángulos. Palabras que indignan a los profesores, como lo indigna a un profesor de boxeo europeo el hecho inconcebible de que un muchacho que boxea mal le rompa el alma a un alumno suyo que técnicamente es un perfecto pugilista. Eso sí, a mí me parece lógico que ustedes protesten. Tienen derecho a ello, ya que nadie les lleva el apunte, ya que ustedes tienen el tan poco discernimiento pedagógico de no darse cuenta de que en el país donde viven no pueden obligarnos a decir o escribir llevó a su boca un emparedado de jamón, en vez de decir se comió un sándwich. Qué bueno, tremendo. Y después sigue, yo me jugaría la cabeza que usted, en su vida cotidiana, no dice llevó a su boca un emparedado de jamón, sino que como todos diría, se comió un sándwich. Debemos decir que todos sabemos que un sándwich se come con la boca, a menos que el autor de la frase haya descubierto que también se come con las orejas. Bueno, yo creo
que haber pensado otra cosa más, ¿eh? En el borrador seguramente habrá puesto otra palabra en vez de las orejas, pero se lo Seguramente. corrigieron. Y Lo después, y encima sospecho. después termina el último párrafo, dice, señor Moner Sanz, si le hiciéramos caso a la gramática, tendrían que haberla respetado nuestros tatarabuelos y en progresión retrogresiva llegaríamos a la conclusión que de haber respetado el idioma aquellos antepasados, nosotros, hombres de la radio y la ametralladora, hablaríamos todavía el idioma de las cavernas. Su modesto servidor, y le pone una fórmula de salutación antigua que es QBSM, que quiere decir quien besa su mano. Qué maravilla, es impresionante. Una locura. Y acá el señor Moner Sanz, a ver. Que bueno, Roberto Art también para ir marcando ya al final, tiene varias aguafuertes con etimologías. Sí, Hay, son hay un- Son una fabulosas. maravilla. Está el fiaca, y además se vincula, se menciona una de otra. Recuerden la etimología tal. Skenun también creo que es. Sí, sí, que vendría a ser como el que tiene la espalda recta de no trabajar. De no trabajar nunca. No, es buenísimo. Ese es buenísimo. Las de etimología de entre casas son una maravilla. Es una Bueno, maravilla el tirarse a muerto también. tirarse a muerto. No hablamos de otro sector que quiero mencionar, aunque sea de pasada, que están recopiladas en este tomito que se llama En el País del Viento. Estas son todas referidas a la Patagonia y son una hermosura total. Él viajó en 1934. Tiene unas descripciones del Nahuel Huapi, del Limay, que te quedas, ¡ah, por Dios! Bueno, creo que la mencionamos muy de pasada, pero las de viaje, las aguafuertes de viaje que tiene AR son maravillosas. Están las de España, yo me leí, por ejemplo, las de las gallegas, son hermosísimas. Además, Las gallegas las tengo pendientes. sí, hace una, vamos a decir, reivindicación, ¿no? Del gallego, de la persona gallega que viene de Galicia a trabajar a América y dice, oye, si nosotros tuviésemos eso, ¿no? O sea, es increíble. Hizo unas en Marruecos, que todavía no he llegado a leer también. Se sabe que hay, creo que incluso de Uruguay, hay bueno, las cariocas estas que son de Brasil. O sea, hubo un punto donde a Roberto Ar básicamente le dijeron, bueno, ve a viajar por ahí, mira a ver qué escribe, y le dieron como que libertad para que escribiera lo que se le cantara. Exactamente. Y, y básicamente él pues comenzó a hacer lo que hacía en Buenos Aires, pero llevado, ¿no? a nivel mundial. Cada país que pisaba pues hacía este retrato costumbrista y espiritual de la zona, ¿no? Y se vinculaba con la gente, hablaba, se nota. Eso es una cosa que yo, de nuevo, critico un poco ya ni siquiera del periodismo, sino de la literatura hoy día, que tú notas que las personas que escriben no han hablado con nadie parecido a quien retratan en sus textos. No sé si se me Exacto. entiende. Es Sí, sí. como que todo sale de la imagen de los modelos de los medios estilo TikTok o YouTube o el cine, pero le falta ese referente real, que no digo que tenga que ser una calca, porque la literatura tiene que ser también No, libre de hacer con los modelos y no, de lo que se quiera. es lo que decía Art en el fragmento que yo leí sobre la literatura sin héroes. Nadie sabe, qué sé yo, cómo se fabrica no me acuerdo qué decía. Este, Sí, como se hace una empresa. empresa, eso. Entonces después lo que escribís no tiene carne, no tiene Sí, alma. exacto, esa es la palabra, no tiene carne, ¿no? O sea, y en las aguas fuertes sobre todo, se nota que ha hablado con esa, o sea, no son, puede ser más paródica, más bizarra y tal, pero se nota que él ha hablado con personajes de allí, porque hay cosas
que se ve que tienen vida. O sea, entonces, eso es espectacular. Es por eso que yo decía precisamente que el logro de Ar, o lo que él buscaba lograr, que era alcanzar esas cimas que él veía en Flaubert y Dostoyevsky, aquí lo alcanza. Aquí lo Sí. alcanza realmente. O sea, tanto en la penetración del espíritu y el intelecto de la sociedad, como en la búsqueda espiritual, en muchos casos, pues llega a ser, eh, o sea, como que mencioné, del hombre al que asesina porque es un rufián caído, eso es Dostoyevsky puro. Los hermanos Karamazov está ahí, ¿no? El padre este tiránico. Bueno, y en ese sentido, otra aguafuerte que no hemos mencionado y que es famosísima, una que se llama He visto morir, que describe, es acojonante, el fusilamiento de Severino Di Giovanni, el anarquista que había puesto la bomba y que mató al coronel Falcón y qué sé yo, y que lo fusilaron directamente. Y él va y ve todo el proceso y lo Wow, describe. tremendo. Y se llama así, He visto morir. Sí, Pero yo quisiera despedirme, si te parece bien, sí, perfecto. con un fragmento que es poesía pura. Está en prosa, pero es poesía pura, que es de un aguafuerte que se llama Entrada a Bariloche y que lo que hace es describir el lago Nahuel Huapi. Y dice así, son dos parrafitos. En los días sin viento ni nubes, el colorido del lago es impresionante. Visto desde la altura, se presenta ovalado como una bandeja de turquesa. Sus movedizos cristales encienden un fuego frío que parece sembrar sobre el lago una glacial humareda violeta. Esta tiñe el fondo de los valles y los socavones de los cerros que hunden en las espumas blancas sus pedestales preciosos de piedra violeta. Los cielos son verdosos, inverosímilmente verdosos, domos de aguadas aceitunadas con algunas gotas de verde sauce. Las distintas hierbas naturales que florecen en los campos de pastoreo tapizan el espacio de ondulante distancia, manchada de sus amarillos de oro, rojo de miño y blanco de jazmín. Madre mía, poco más que añadir a esto. Creo que es impresionante, impresionante. Bueno, ¿qué más que remitir de nuevo a leer Las Aguafuertes? Leerlo. Por favor, sobre todo esta colección que está sacando, totalmente gratuita y legal para descargar, la universidad, déjame ver, De la luz, ¿cómo? Perdona. la Universidad de la Ajá, Luz. la Yo Universidad creo de la que es Luz. buenísimo que pusieras en la descripción del video los Sí, enlaces para descargarse. Ya salieron 2 tomos sí, de sí, las sí. aguafuertes completas. No sé cuántos son en total los que piensan sacar. Eh, Según tengo entendido por los prólogos, es la colección completa lo que buscan sacar. O sea, esto es un trabajo de décadas. Esto no va a quedar aquí simplemente, no, que en un año, no, no. Esto cada año parece que la gente se va a dedicar. Está el compilador, que es Marco Mele, lo anuncia, que van a hacer la recopilación. Y además algo interesante de esta edición, además de que es gratuita, que está, o sea, maravillosamente editada y todo esto, es que tiene las ilustraciones que se utilizaban en los periódicos y tiene también la misma diagramación de los textos y todo. O sea, Que lo podemos ver acá, mira, en estas las aguafuertes bonaerenses que también están buenísimas y que este también se puede descargar en PDF gratis, dicho sea de paso. También tiene las columnas del periódico y los dibujos originales. Este en la tapa lo tiene nada más, después sí. adentro no. Pero para Pues, que se den una idea de cómo era. claro, claro. Pues mira, de los dos tomos, eh, mm, están, creo que solamente 6 o 7 meses o algo así. Son como 300 aguas fuertes. Es una locura. O sea que hasta que lleguen a 1942 van a ser como Va a haber, 25 claro, tomos. esto va a ser un trabajo de generaciones. Estamos hablando del solo trabajo de un grandísimo escritor. Bueno, Claro, porque eh, encima tienen que ir a la Biblioteca Nacional, a la hemeroteca,
que es donde se guardan todos los diarios y las revistas, y sacar del diario El Mundo, que era el diario donde la mayoría de las aguafuertes salieron, recopilarlo de ahí, porque Sí, las que están editadas, bueno, no, pero la gran mayoría sí, no está editada, entonces tienen que ir a buscarlo ahí, porque no hay un archivo personal de art que tenga todas sí, los originales. sí. Bueno, serán La foto las aguafuertes y otros textos. O sea, y no otro, solamente. Sí. Mira, la primera, el titulillo del primer volumen es del 18 de mayo de 1928 al 13 de agosto de 1928. O sea, ¿cuántos meses son? 4 o 5 meses nada más. Eh, Nada, o sea, es una locura. Y eh, en este primer tomo, que apenas lo estoy terminando ahora, son a lo menos 110 o así, es una locura, son muchas. Bueno, y las que quedan. ustedes piensen, me dirijo especialmente a nuestros compañeros del taller, ¿no? De cualquiera de los talleres. Ustedes piensen la gimnasia Sí, escritural que te da escribir todos los días. sí, Pero sobre escribir distintos todos los temas. días, sí, pero escribir todos los días con propósito, ojo. O sea, no lo que uno puede hacer, que, qué sé yo, el diario íntimo o alguna Sí, anotación que se te ocurra, alguna cosa. Escribir todos los días con un propósito. sí, Que eso en una época eh, había vuelto y uno lo tenía a mano con los blogs. sí. Vos sabés que yo soy una bloguera con Sí, su bueno, sí, estudiancia. que tienes precisamente unas entradas y unos artículos que no demeritan para nada la calidad de las aguas fuertes, ¿eh? Los recomiendo, está muy Tengo, bueno. los tengo abandonados, pero tengo realmente que ponerme las pilas en retomar, sobre todo el último que estaba haciendo, que es el de Nula Die Sine Die, Nula Die Sine Línea, ahí está, que es ni un día sin una línea, o sea, ni un día sin escribir, atención, eh, tengo que retomar ese que era el que me estaba dando Sí. más Pues hoy, felicidad. hoy día, ya para cerrar de todo, mencionar que si bien los blogs, digamos, ya no están tan en auge como al principio de la época del Internet, ha surgido como una especie de derivación de ellos que son las newsletters, que son los blogs enviados a correos electrónicos de gente interesada en el tema, que Sí, también hay una plataforma que creo que se llama Stack. es... Que está buena. Yo la tengo ahí en la mira a ver si hago algo o no. Igual a mí el formato, con esto cierro, el formato del blog me sigue gustando mucho y me parece que tiene un poco, si uno lo piensa bien, no se Sí. va a ramas y elige bien, digamos, el propósito que le quiere dar, tiene como su propia aguafuerte porteña Sí, para... sí. Bueno, los tuyos, ya te digo, son espectaculares. También tienes ahí descripciones, sobre todo súper interesantísimas de lo que es el mundo de la literatura y los personajes del escritor, ¿no? Como persona real. Entonces sí, es lo que tú dices, que ahí se puede hacer de todo. Bueno, hoy día lo bueno y lo malo es que al estar todo tan descentralizado, tan nuclearizado, como que cada uno también se puede montar la cosa o sea, no hace falta ir a una gran periódico, una editorial periodística para tú dedicarte al periodismo. O sea, cualquier persona con una cámara o con un blog se puede dedicar a hacer periodismo por su cuenta y hablar de Total, cosas. Entonces, eso es algo muy interesante. Pero bueno. sí. Yo creo que, como tú dijiste, podríamos estar horas y horas y horas y horas hablando de agua fuerte. Yo tengo como al menos 15 ahí donde he hecho marcaciones de párrafos que me vuelven a la cabeza. Eh, Tenemos que llegar a algún punto, a un límite. Sí, No quita por ahí que en algún momento podríamos volver
con algún texto o algo de Roberto Art, quién sabe, ¿no? Alguna Aguafuerte o un grupo de Aguafuerte que digas tú, Francis, esto es una locura, tenemos que hacer un programa específico de estas cuatro, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos. Lo que sí, que creo que tenemos más o menos hablado es hacer próximamente, bueno, tan próximamente como sea posible, un programa sobre el grandísimo escritor Maupassant, que también tiene una obra descomunal. Descomunal. Y hace Descomunal. poquito releí todos los cuentos que tengo en un tomo que es así de ancho, que no son todos, pero están la mayoría. Ujú. Así que cuando vos dispongas y Sí, ojalá podamos contar con una presencia muy especial para ese, sí, o no voy a sí, decir nada, pero una presencia muy especial para ese podcast. sí, Así que señor, sí, señor. Bueno, dejo, yo... dejo en tus manos que curses esa invitación. Sí, sí, yo ya le voy a hablar a la persona, pero sí, es el próximo también, otro escritor descomunal, nuestro querido Maupassant, que también fue periodista, y que tiene unas notas Sí. periodísticas maravillosas de descripciones de paisaje y de costumbres de la Francia de su época, pero bueno, Me arrogo para mí 2 cuentos, quiero mencionar en ese podcast. Después ustedes 2 hablarán de todo el resto. Yo voy a hablar de esos 2. Es todo lo que voy a sí, vale, pues ya lo vamos, me lo mencionas, para adjudicártelo a ti. Pero hacer. bueno, nada, lean Las Aguafuertes, lean todo lo que tengan de Roberto Ar, lean, por supuesto, bueno, tengo que mencionarlo sí o sí, porque es que si no, Todo, la biografía, ¿eh? todo esto son todas aguas fuertes. Sí, esas son las publicadas, Las publicadas. claro, Y hay muchísimas más. me faltan algunas ediciones. Sí, hay muchísimas más. Pero lean también, yo tomé mucha información y conocí muchas cosas del libro El escritor en el bosque de ladrillos, una biografía de Roberto Art de Silvia Zaita, eh, eh, que además reminiscencia, no, hacen un juego de palabras con un agua fuerte de Roberto Art, que creo que era, ahora mismo no tengo muy el argentino bonaerense en el bosque de ladrillos, más o menos se llama esa agua fuerte, no recuerdo muy bien, la llegué a leer precisamente por este libro, está muy buena. Pero bueno, este libro es maravilloso. La autora, que no la conozco sino por este libro, despliega ella misma un estilo al momento de escribir que se te hace adictivo seguir, continuar, continuar, continuar. Entonces, yo recomiendo mucho esa. También recomiendo, no lo usamos tanto aquí, o por lo menos no se hizo tanto mención, pero yo lo usé para el trabajo de fin de carrera, que es Roberto Ar o el caleidoscopio, o el arte del caleidoscopio de esta señora Rita Guzmán, Ah, ese no lo que conozco. pues te lo recomiendo mucho porque ella básicamente se dedica a hablar de las lecturas e influencias de Roberto Ar y cómo la utiliza en sus libros y todo esto. Y bueno, es descabellado la cantidad de lecturas que ha tenido Roberto Ar, es descabellado, ¿no? Entonces, hay esa recomendación. Por supuesto, como ya mencionamos, haremos un programa de Maupassant, por lo que recomiendo leer todo de Maupassant, sobre todo sus cuentos, pero todo, hay que leerlo todo, la poesía, todo. Y bueno, no sé si tienes tú o te he dejado alguna No, referencia que quieras ahora de que hablaste recomendación. de la biografía de Silvia Zaita, que insisto, es la mayor especialista en Roberto Art que hay en nuestro país, hay otra biografía muy linda que se llama Roberto Art el Torturado, cuyo autor es. No me voy a acordar, espera. Es Lastra, me parece. Bueno, se llama así, Roberto Art el Torturado, que está muy, muy Pues interesante. mira, la voy a buscar. La de Saguita es la biografía. Sí, sí. Bueno, hay también, mencioné muy de pasada, los textos que tiene, sobre todo ensayos de Piglia, hablando de Roberto Ar, que también están muy bien. Y bueno,
ya digo, podríamos estar aquí hablando de referencias y de cosas, pero en algún momento hay que cerrar. No he comido, señores. Yo tampoco, así que vamos a... Sí, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Analia Pinto, pues, por tu disposición para hacer este programa. Muchísimas gracias a las personas que han estado aquí hasta estas casi 2 horas. Y bueno, disfruten, espero que hayan aprendido algo y si no, por lo menos que hayan disfrutado, ¿no?, de nuestra charla. Nada. Espero. No, yo te quiero agradecer a vos y bueno, a disposición para la próxima sobre Maupassant. Sí, que intentaré que sea dentro de poco, pero no, que no se alargue en el tiempo la espera. En fin, muchas gracias y hasta luego. Chao, chao. Este podcast se ha hecho con la colaboración de Shurko Love. Visítenlo en su Instagram, Shurko con S y K / Love con V. Muchas gracias. Y recuerden, también estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Además, pueden contactarnos a través de nuestro Instagram, Podcast CorreForres01, nuestro Twitter, @CorreForresPod, o en la zona de comentarios de nuestras distintas plataformas. Muchas gracias y hasta luego.